Cuando quieras, José, todo tuyo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión sobre fuentes de información en malaria que os propone SEMEVI junto con la Fundación IO, que esperemos que sea de vuestro interés. Mi nombre es José Francisco Gallegos, soy médico de Sanidad Exterior en Algeciras y actual presidente de SEMEVI, sociedad que pretende ser la casa de todos los que nos dedicamos a este apasionante mundo de la medicina del viajero y contribuir entre todos a su desarrollo. Para ello, contamos con la colaboración inestimable de la Fundación IO, que es un auténtico referente para los profesionales que nos dedicamos a este campo y a la que quiero agradecer su impulso para promover esta sesión, que espero que sea la primera de muchas otras. Y sin más, cedo la palabra a la doctora Mar Faraco, compañera de Sanidad Exterior en Huelva, y una de las personas que son referentes en nuestra especialidad, que presentará a los ponentes que tendremos en esta ocasión. Muchísimas gracias y espero que la disfrutéis. Mar. Muchas gracias, José. Bueno, pues me sumo al agradecimiento de José, tanto a Fundación IO por colaborar con nosotros y ayudarnos mucho en la parte tanto científica como técnica. Y, por supuesto, a los ponentes de hoy, que son Marina Seguro, que es microbióloga clínica, lleva trabajando muchos años en el Centro de Vacunación Internacional de Málaga y como médico de sanidad exterior. Y a Manuel Linares, que es médico de familia, microbiólogo clínico y trabaja en el Hospital Príncipe de Asturias y es el presidente de la Fundación IO, que es la otra entidad que está colaborando con SEMEVI para intentar llevar a cabo este primer proyecto de formación o de colaboración y los siguientes. Y sin más, pues Marina, en primer lugar, nos va a explicar un poco lo que son las diferentes guías, porque siempre existe cuando te dedicas a la consulta del viajero el problema de dónde veo el riesgo de malaria, cómo lo valoro, a quién le pauto profilaxis o no. Y es verdad que hace muchos años había muy poca información y había que buscarla mucho, y ahora a veces es que hay tanta y tan variada que a veces nos complica la vida el encontrar esas fuentes. Y después de que Marina nos introduzca un poco lo que hay en general, Manuel, por la Fundación IO, nos va a explicar la plataforma, el Atlas Visual de la Malaria, que han hecho ellos, ya llevan un tiempo con él, que quizá no es tan conocido como debería, y nos va a explicar un poco cómo funciona, en qué se basa y cómo utilizarlo, para que pues tengamos una herramienta probablemente única ahora mismo en España y puede que en el resto del mundo. Pues cuando quieras, Marina, tu presentación. Hola, buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña presentación de PowerPoint para ver las fuentes que tenemos actuales de información de malaria que podéis consultar en las distintas redes. Esperar. Ahora. Bueno, pues empecemos. Las fuentes de información de malaria que vamos a ver ahora mismo, pues nos van a definir un poquito el riesgo de malaria en viajeros, que es una cosa que, como se ha visto, es muy difícil de estimar. Es muy difícil saber los números de casos de malaria que se dan en el número de viajeros, porque lo primero que no sabemos es el número de viajeros concretos que van a un país. Además, este riesgo pues, depende de muchísimos factores. Por ejemplo, el destino. El destino pues, va a tener mayor riesgo un destino que otro, incluso en el mismo destino depende de la zona donde vayamos. La época del año donde vayamos, siendo mayor allí en la temporada de lluvia, la duración del viaje, como sabéis, en viajes más largos, las actividades planificadas que tenga el viajero, que puedan estar expuestos más a lo que es la actividad del mosquito anófeles, las condiciones de salud del viajero y la edad de los mismos, así como las medidas que tomen como protección individual. Como sabéis, por ejemplo, los VFR son unos viajeros que van a tener un riesgo muchísimo mayor de malaria que si lo comparamos con un viaje tipo turismo. El riesgo de paludismo o malaria habitualmente viajero va a ser mucho menor que de la población que reside en destino, pero si en un destino concreto existe una mayor intensidad de transmisión, el riesgo para ese viajero pues, va a ser mayor. Es decir, por tanto, a mayor riesgo de la población residente se va a suponer un mayor riesgo en la población viajera. ¿En qué se basa la prevención de la malaria en viajeros? Pues se basa en estos dos pilares. Uno sería los datos que tenemos sobre malaria, como sería, por ejemplo, el World Malaria Report, que luego os voy a enseñar un poco. Perdón, un momento, Marina, ¿puedes intentar abrir, que yo creo que estoy mirando y creo que no se ve en amplio la pantalla, ¿no? No sé cómo lo estáis viendo vosotros.
si te vas arriba, porque estoy entrando por el otro lado y se ve pequeño. Si te vas a configuración, a la barra que tienes arriba negra. Pero espérate, porque es que lo di antes. No se configuración, no se ve la pantalla, se ve la diapositiva al lado y quizás se ve un poco pequeño. A ver, espera. Ahora sí. Ahora se ve. No, pero ahora se ve también las diapos. No sé yo. Amplía, presenta Marina. Presento. Y vete arriba al botón que pone configuración Ahí. visualización. Eso, dale eso. Cambiar. Eso. Ahora lo veis bien. Ahora sí, ahora se ve mejor. Perdón. Pues ya. Nada. Bueno, como veis, vamos a ver un poquito en el anterior, ¿vale? Que serían los dos pilares de la prevención de malaria de viajeros. Como he dicho, sería, por un lado, el World Malaria Report, que es una publicación anual que elabora la Organización Mundial de la Salud, que nos informa de la malaria que ha habido en el mundo el año anterior. Actualmente tenemos la del 2024, que recoge los datos del 2023. Y luego, por otro lado, pues una de las bases de la prevención de la malaria sería el ABCD de la malaria, que conocéis todos también, como sería ser conscientes del riesgo, la prevención frente a mosquitos, quimioprofilaxis en el caso que sea indicado y un diagnóstico temprano. Como todos sabéis, la malaria es una enfermedad curable si tratamos, si la cogemos a tiempo. Si vemos los datos del World Malaria Report del año 2024, que realmente recogen los datos del año 2023, pues hay como veis quizás la carga mayor de la enfermedad, como clásicamente se ha dado en la población africana. Si hablamos de malaria, todos nos viene a la cabeza lo que sería África subsahariana. De hecho, actualmente el 95% de las muertes y el 94% de los casos de malaria se dan en África subsahariana. En esta diapositiva veréis lo que serían los datos de malaria. Ahí lo que se indica es un índice que mide muy bien la intensidad de la transmisión, que sería la tasa de parásitos de Plasmodium falciparum, que lo que indica es la presencia de parásitos asexuados en la población, en sangre de la población residente. A más rojo, como veis, pues mayor transmisión. La transmisión, como veis, es muy importante, lo sería África Central, África del Oeste y África del Este. El último mapa que tenemos en la derecha abajo, lo que veríais en la zona sur de África, donde la transmisión ya se limita mucho, y en Eritrea, donde la transmisión es mayor conforme más cercanos estamos a la zona etíope. En este último mapa lo que se indica es los casos anuales de malaria por Plasmodium falciparum. En el resto del mundo, como veis, ya la malaria difiere mucho. En Asia y Pacífico, sobre todo, se va a concentrar en Myanmar, que ha subido bastante en los últimos años, y en la isla de Papúa y la isla del Pacífico Occidental, mientras que vemos que en Sudamérica, en la cuenca amazónica, sigue siendo una zona importante de transmisión de malaria, con algún foco en Centroamérica. Y en Pakistán, que este año también ha subido, este último año los datos de malaria son importantes, la incidencia ha subido bastante. Y en Sudán del Sur, pues los datos son iguales que lo que veríamos en la zona de África Central. De estos datos, la Organización Mundial de la Salud elabora lo que sería en el International Travel and Health del Country List. Esto podéis consultar directamente en la página de la OMS, y en ellos lo que nos va a definir por cada país el riesgo que tiene de malaria, además de las indicaciones sobre fiebre amarilla y quimioprofilaxis. Establece 3 riesgos de malaria, el tipo A, B y C. A, donde no hay riesgo de malaria, en el tipo B, donde la malaria se presenta por Plasmodium no falciparum, y el tipo C, donde es Plasmodium falciparum. En el tipo A, donde el riesgo es muy limitado, eso nos recomienda lo que sería la prevención de mosquitos, mientras que el resto recomienda quimioprofilaxis. En el tipo B, cloroquina por la sensibilidad debido a esa cloroquina, y en el tipo C solamente el resto de antipalúdicos. Estos son los datos si consultáis el country list que veréis. Como veis, los datos, pues algunos de ellos son del año 2018, 2021 o 2020. La fiebre amarilla está un poco más actualizada, pero los datos de malaria, pues, por ejemplo, veis Etiopía en el año 2020, la recomendación que da, que en ellos te determinan las especies de Plasmodium que se da, el tanto por ciento de falciparum y viva, y la quimioprofilaxis que recomiendan. En este caso sería C por el tipo de resistencia que presenta la cloroquina viva en África. En Senegal, por ejemplo, te habla de una cierta estacionalidad, y en Nicaragua te va a recomendar por los dos tipos
de recomendaciones de OIC dependiendo de la zona. Otras de las fuentes de información que hemos tenido clásicamente es el Yellow Book. El Yellow Book es del CDC, que bueno, se actualiza cada 2 años, el del 2022, 2024, el siguiente será en el 2026, y en ellos tenemos una página abierta donde podéis consultar las recomendaciones de la prevención de malaria y la indicación de vacuna de fiebre amarilla país por país. ¿En qué se basan los datos del CDC? Pues el CDC coge los datos de malaria de múltiples fuentes, desde el World Malaria Report, desde las oficinas de la ONU, tanto regionales como la principal, programas nacionales de paludismo, organismos internacionales, las oficinas del CDC en el extranjero que tienen, el ejército estadounidense y organizaciones académicas de investigación y publicaciones científicas. Si buscamos los países, lo que vais a encontrar sería esto. Por ejemplo, aquí tenemos 3 países. Hay que decir que el CDC las recomendaciones son muy conservadoras, indican en la mayoría de los casos la profilaxis en zonas donde si viéramos otras fuentes de información no estarían indicadas. Aquí veis, por ejemplo, en la India, que recomienda casi la quimioprofilaxis en el país entero, menos en zonas que estén por debajo de los 2.000 metros. Ya veremos que en otras guías nos pueden decir otras cosas. Y en Etiopía, por debajo de los 2.500. Bueno, veis que en Senegal, por ejemplo, que hemos visto antes que en la Organización Mundial de la Salud habla de una menor transmisión en la temporada seca, aquí ni se pronuncia. En España también tenemos una guía de malaria, que es la guía de la SENSI, que la última actualización es del 2023, supongo que saldrá una actualización este año, y en ellos los datos de malaria están recogidos por el World Malaria Report del 2022, según la incidencia anual de malaria por Plasmodium falciparum, y los datos de malaria importada en España de la RENAVE. También hay datos de organismos internacionales, de boletines epidemiológicos de diferentes países y publicaciones de cierto impacto. Nos van a definir las áreas en áreas de alto riesgo donde recomiendan, lo sería la incidencia anual de Plasmodium falciparum es mayor de 10 cada 1.000 habitantes. En ellos recomiendan, en todos los casos, quimioprofilaxis más las medidas antipalúdicas. Áreas de riesgo moderado, que serían de 1 a 10, donde van a recomendar medidas antipalúdicas y pueden recomendar tratamiento de emergencia en función de viajeros y del viajero, de las características, de la duración. Incluso pues, pueden recomendar la quimioprofilaxis si son viajeros que consideran de alto riesgo. Y en áreas de riesgo bajo, donde la presencia de la incidencia es menor a 1 en zonas de riesgo muy bajo y áreas de proceso de eliminación, lo que van a recomendar únicamente son las medidas antimosquito. ¿Qué bueno tiene la guía de la SENSI? Pues la guía de la SENSI, mira, por ejemplo, aquí tenemos 3 países, sobre todo lo que está muy bien porque especifica mucho las temporadas de lluvia de cada país. Esto pues nos puede orientar a la hora de poner o no profilaxis en determinadas zonas. Recordad que al final de la temporada de lluvia quizá vamos a tener más presencia de malaria porque además hay más densidad de población de anófiles. Por ejemplo, veis, en Angola veríamos que te hablan también de las especies, falciparum al 100%, con un riesgo alto en todo el país, definiendo la temporada de lluvia de noviembre a abril. Y cuanto más cerca estemos en abril, pues quizás vamos a tener más transmisión de malaria. Por ejemplo, en Botswana nos estratifica el país en diferentes zonas, un riesgo alto todo el año en la zona norte del país, lo que sería el delta de Okavango y la reserva de Moremi, que son zonas muy turísticas en los safaris a Botswana, donde recomienda, pues veréis, la quimioprofilaxis todo el año. Nos establece la temporada de lluvia de noviembre a junio y ves que, por ejemplo, en el Parque Nacional de Chobe, que es otro destino que puede tener un viajero en un safari en África, diferencia una época de alto riesgo con otra de bajo riesgo, porque pues, recomiendan un riesgo estacional y recomiendan el alto riesgo sería pues, la época que coinciden con la época de lluvia. En Etiopía se parece un poco a las recomendaciones de la OMS, veréis la temporada de lluvia de junio a noviembre, recomiendan quimioprofilaxis en zonas por debajo de los 2.000 metros, pero te hace una nota, te ponen en el pie de página una nota de la presencia de, por ejemplo, de Anopheles stephensis, que es un mosquito Anopheles que es una de las grandes amenazas que tiene África en el control de la malaria, que veis que se comporta más como una Aedes que como un Anopheles, pudiendo aumentar la transmisión hasta 2.500 metros, que puede ser una de las causas que últimamente en Etiopía haya unos datos de malaria asombrosos, han aumentado como tenido 6 millones
o 4 millones más y medio más de malarias que el año pasado. Vámonos a los ingleses. Los ingleses todos los años crean, bueno, lo que es la Agencia de Sanidad del UK, pues crea una guía de malaria para la prevención de malaria en viajeros del Reino Unido. Todo esto está avalado por un comité de expertos y en ello lo que ves, definen el riesgo de malaria según la evaluación del riesgo del país, que para ello utilizan fuentes desde la OMS, como el World Malaria Report, el Atlas Malaria Project de la Universidad de Oxford, tanto información del CDC, de la Oficina Central, como oficinas regionales y también pues, contactos locales de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Además, también pues, cogen datos de fuentes publicadas, no publicadas, de datos de malaria, de casos de malaria, muertes por malaria en los diferentes destinos. Además, a ellos suman todos los datos que tienen de viajeros al retorno, que se hacen a través del Laboratorio Nacional de Referencia de Londres, y además van a hacer una vigilancia reforzada de los casos de paludismo procedentes de países determinados. De esta página, de este informe, tenemos dos. Se ha quedado Marina cortada. No sé qué ha pasado. Por ejemplo, aquí tenéis la India. Se te ha cortado un momento, Marina. Vuelve a empezar con el inglés. Sí, aquí. Cuando has pasado de esta, se ha cortado. Vale, la guía sí es la bien. Paso al Travel Health Pro. Ahora se ve. Ahí. Vale, bueno, el Travel Health Pro. Pues empezamos de nuevo con el Travel Health Pro. Aquí tenéis el Travel Health Pro, que es una de las páginas que podemos consultar, que es una página que puede entrar cualquier persona, es abierta, y en ella metéis en Country Information y le dais a la pestaña de malaria. En algunos destinos, por ejemplo, como veis aquí en la India y en Etiopía, pues vamos a tener unos mapas que nos definen, ¿no? Unos mapas ilustrativos de la zona. Veremos, por ejemplo, que destinos como India, Pakistán, son zonas que, por ejemplo, los ingleses tienen muchos VFR que de aquellas zonas, pues a lo mejor son datos que no coinciden con a lo mejor otras fuentes de información. En ellas tenéis una leyenda, la leyenda de los mapas que definen zonas de alto riesgo o bajo riesgo, y en cada una de ellas se indican quimioprofilaxis en toda la de alto riesgo o lo que sean medidas de mezquita en zona de riesgo moderado, teniendo en cuenta pues, si el viajero tiene algún tipo de patología o no, y en todos ellos tienen un texto complementario que te aconsejan leer. Este sería el Travel Health Pro. También tenemos, como de esta guía inglesa, sale otra página que sería Fit for Travel. Esta sería Fit for Travel. Fit for Travel es la escocesa. En todos los destinos que haya malaria suelen tener un mapa ilustrativo. Estos mapas son fáciles de ver, además te estratifican de malaria en bajo riesgo, alto riesgo, medio riesgo. Y bueno, también, por ejemplo, si algún viajero tiene duda de tomar una quimioprofilaxis en una zona, podéis enseñarle ese mapita, que a veces ya no te discuten. Y en ellos, bueno, lo mismo, te estratifican dependiendo de la zona, te van a recomendar o no la toma de quimioprofilaxis, ¿vale? Siempre te aconsejan que además del mapa, pues que leas el texto orientativo de malaria que viene en cada se congeló otra vez. En cada malaria map y las recomendaciones de malaria. Si nos vamos a los suizos también tienen unas recomendaciones de malaria que actualizan casi todos los años. Y bueno, ellos lo que hacen es estratifican la malaria también en riesgo alto cuando es de 1 a 10, mayor de 10, riesgo bajo de 1 a 10 y mínimo cuando es menor de 1, lo que sería la incidencia anual de malaria. Van adaptando los mapas, estratificando las zonas como mayor riesgo o menor riesgo, y lo que intentan siempre son unir puntos distantes que haya en zonas de riesgo, también los puntos muertos que hay, por ejemplo, serían cauces de río que no se contemplan, e intentan hacer lo que verías a la derecha, un mapa más general de lo que serían las recomendaciones de riesgo. Y lo que te van, al final tienen lo mismo, zonas de alto riesgo y zonas de bajo riesgo. La página por la cual podemos ver todo su trabajo es esta, que se llama Healthy Travel,
que ahí tenéis la página, lo que sería la dirección web, que bueno, en ellos lo que nos dejan ver realmente serían el texto de la malaria que tiene cada país, ¿vale? Y un mapa general de malaria. Para los mapas ya más delimitados por zona, te tienes que estar dado de alta en la sociedad suya. Este sería el mapa que han creado para el 2024, como ven, tienen zonas de alto riesgo, con riesgo estacional y moderado riesgo. Y en cada uno de ellos van a dar, pues recomiendan desde solamente lo que sería siempre las medidas de protección de mosquito con quimioprofilaxis y lo que es el riesgo estacional, pues dependiendo de la época, en las épocas de alta transmisión, quimioprofilaxis más medida antimosquito, y en las zonas de bajo riesgo, pues solamente lo que sería evitar las picaduras del mosquito y solo poner quimioprofilaxis o tratamiento de emergencia en aquellos viajeros de alto riesgo. Pero si miramos los belgas, que tenemos la suerte de que los belgas son un poquillo menos caprichosillos para compartir los mapas, aquí en el Wanda, que es otra página que podéis ver, que ahí tenéis lo que sería la web de Wanda, esto está solo promovido por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes. Tiene como dos accesos, un acceso para lo que sería el viajero y otro acceso para médicos, y en ellos sí que tenemos los mismos mapas que los suizos, ¿vale? Porque al final los suizos y los belgas trabajan juntos. Pero, por ejemplo, veis ahí lo que sería Indonesia, lo que sería Senegal y Etiopía, una leyenda que te explican las zonas que vamos a tener de riesgo, si existe un riesgo estacional o no, y si este riesgo es alto o bajo o moderado, y todo ello pues acompaña también un texto donde vais a ver las recomendaciones específicas de malaria. Bueno, yo tengo que decir que hay diferentes fuentes de información que se pueden consultar de manera gratuita sobre la situación de malaria. Lo que tenemos que saber es que la malaria en un país va a ser la misma, mire quien la mire. ¿Cuál es el problema? Que las guías de prevención de malaria escritas para viajeros lo hacen personas están hechas por países no endémicos de malaria. Y como veis, pues algunas difieren, incluso pueden diferir mucho en las indicaciones de unas zonas a otras. Como veis, en África, por ejemplo, es bastante frecuente que todo el mundo esté de acuerdo con las indicaciones de prevención de malaria, pero cuando hay otros datos sobre destinos de paludismo, cuando estos datos no son buenos o son limitados, estas recomendaciones van a depender de gran medida de la opinión subjetiva de los expertos que realicen esa guía, y por eso se traduce muchas veces en diferentes recomendaciones de quimioprofilaxis. Mi consejo es que cada uno evaluéis el riesgo individual de cada viaje y cada viajero, y en cada uno de ellos indiquéis lo más adecuado. Estas fuentes de información pues, nos pueden muchas veces servir pues, a llegar a una conclusión en destinos no tan frecuentes y más complicados a la hora de indicar esa quimioprofilaxis. Yo por mí, esta es la parte que yo quería enseñaros. Muchas gracias. Y bueno, y paso ahora a Manuel, nos va a explicar las herramientas que tienen en la Fundación IO, que yo creo que van a ser muy interesantes también. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Pues como bien has dicho, ahora Manuel nos va a explicar una herramienta que lleva ya un tiempo, que quizá no se conoce tanto y que se debería conocer. Y no solo nos va a explicar cómo usarla, sino cómo la han creado y bueno, pues la parte, digamos, del interior. Así que, Manuel, todo tuyo. Muchas gracias, Mar. Antes de empezar, yo sí que para nosotros es un gran día hoy, yo creo, por dos motivos, ¿no? Yo creo que por estar aquí con vosotros, ¿no? El origen de la Fundación es precisamente el generar conocimiento y compartirlo, como decía Marina antes, y gratis, además, si se puede, es decir, no cobrar por nada. Y el segundo motivo es porque hoy presentamos el trabajo de 3-4 años que llevamos haciendo cosas. Hoy presentamos el Malaria Risk Calculator, que es un cálculo de tu riesgo asociado al viajero, pero ya no por país, sino por una zona embebido en esos mapas que hemos creado. Me vais a permitir compartir un mini vídeo que hemos hecho para esta sesión, que básicamente es pues un resumen de lo que voy a hablar, que luego lo desarrollaré un poquito. Y me vais a permitir que lo ponga porque...
Y digo que es un gran día porque todas las personas, en este momento hay 120 personas conectadas, que es un éxito para esta primera reunión, tanto de España como Portugal. Lo que hemos creado es un sitio donde poder colaborar y presentar una serie de herramientas, ¿no? En el fondo, el Malaria Visual Atlas o el Atlas Visual de la Malaria, en el fondo es una herramienta que une pues toda una serie de preguntas que nos hemos hecho la gente que nos dedicamos a medicina del viaje desde hace tiempo, es decir, para no tener que estar mirando 50 sitios distintos. Y sobre todo, a mí una reflexión personal es que cuando sucede algo y te vas al World Malaria Report o te vas a alguno de estos mapas, hay una desactualización interesante, ¿no? Que te quedas un poco con la cara un poco perpleja cuando el viajero te dice, no, mira, es que aquí está pasando esto, ¿no? ¿Y dónde está eso, ¿no? O dónde tienes que consultar o tienes que estar súper actualizado, ser muy friki de esto para poder estar un poco al tanto, ¿no? Y en eso, hace pues 3 años creamos una herramienta que básicamente yo empiezo por el final, ¿no? Como somos científicos, pues al final lo que tratamos de hacer es de publicar un paper que es el Malaria Visual Atlas, ¿no? Pues es un sistema, una plataforma de visualización muy fácil que unifica un montón de información de fuentes fiables, analiza un montón de eventos, por así decirlo, alertas que nosotros llamamos, las clasifica, las ordena, las pinta en un mapa, aquellas que sean relevantes, las que no sean relevantes no las pinta, pero las almacena para si en algún momento se vuelven relevantes. Y aparte le da una visión un poco de comunicación, que es lo que nos falta muchas veces a los sanitarios, ¿no? Que nuestros caminos a veces son muy lejanos a lo que hacen nuestros usuarios. Nos estamos quejando continuamente de que nuestros viajeros no se toman o no hacen lo que nosotros les decimos, ¿no? Y al final, en ese proceso de análisis, ¿por qué no lo hacen? Pues pasa un poco la comunicación que tenemos, ¿no? La imagen que nosotros generamos delante de un viajero es fundamental para que nos hagan caso. O dónde se informan, ¿no? Si un viajero tiene que entrar en el World Malaria Report, mal vamos, ¿no? Y sobre todo porque nuestras consultas duran 15, 20 minutos y luego el viajero le tendemos al mundo, ¿no? A Google, ahora a herramientas de IA, a ChatGPT. Entonces, tendremos que estar ahí y lo que nos planteamos es que esa información en tiempo real esté. Y eso es el concepto inicial del Malaria Visual Atlas, ¿no? Lo que yo os voy a hablar, nosotros, ¿quién somos? Fundación IO somos una ONG sin ánimo de lucro. Tenemos una serie de objetivos que básicamente son las enfermedades infecciosas, la medicina tropical y el viajero, y nos especializamos un poco en esa salud global, ¿no? Nos importa tanto comunicar qué es la malaria como que nuestros viajeros accedan a información fiable en múltiples sitios, ¿no? De hecho, es tan importante que un bloguero o un influencer hoy en día dé buena información como la malaria, como las cosas que hacemos en nuestras consultas, ¿no? Por eso nuestra forma de comunicar ha sido infográficamente o a través de seminarios o incluso influyendo en jornadas donde solo hay viajeros, ¿no? Que no hay sanitarios, ¿no? Entonces, nuestra fundación tiene 3 patas, una parte de salud, tiene una parte de desarrollo y una parte de soluciones. Al final, el Atlas Visual de la Malaria es una solución que ayuda a la salud y al desarrollo, ¿no? Un equipo de más de 100 personas en este momento trabajando y, sobre todo, un concepto muy interesante, y todos los que estéis conectados a este webinar, es el de crear red, ¿no? O sea, el concepto del Malaria Visual Atlas es que podamos tener información de primera mano de todos los sitios, porque las fuentes fiables o las publicaciones tenemos acceso a todas, pero el estar en un sitio... Ponía antes el ejemplo de Namibia, que está experimentando ahora mismo un brote de malaria, pues el tener a alguien en Namibia que te diga exactamente lo que está pasando y sea capaz de completar toda la información, pues ayuda y mucho, ¿no? Y en esa red, pues llevamos tiempo trabajando. De hecho, os animo a que nos escribáis y a participar en esa red, ¿no? Y luego, aquí hay 2 conceptos, que es la malaria. El mundo de la realidad ahora mismo es el mundo del viajero, ¿no? Pero luego está el mundo del país endémico, ¿no? Entonces, algo está cambiando, la forma de viajar ha cambiado, el acceso, un poco la globalización, y luego un poco el tema un poco del manejo del data real, ¿no? El COVID ha venido a cambiar muchos paradigmas, ¿no? Y el real data, ¿no? O
o cómo entendemos un poco ahora las monitorizaciones, las noticias, es una cosa fundamental. Nosotros partimos de un concepto, es decir, que este mapa no dista mucho de ese que ha presentado Marina, que podría tener cualquier libro, ¿no? O sea, lo que dista ahora mismo son los puntitos, ¿no? Los puntitos son eventos, y si os fijáis, este mapa tiene eventos de los últimos 30 días. En los últimos 30 días han pasado, nosotros tenemos registrados más de 5.000 cosas sobre malaria que han pasado. Entonces, registrar eso, pues hoy en día con la IA y con una serie de herramientas es más fácil, ¿no? El concepto es al final, y aquí abro ya un melón muchísimo más grande que las fuentes que nos ha puesto Marina, es decir, que hay fuentes que ya todos conocemos, pero hay muchísimas otras fuentes en otros muchísimos idiomas, en otros muchísimos países, y profesionales sanitarios e instituciones que se dedican a esto y que integran y que lanzan datos en tiempo real, ¿no? Al final, evidentemente, esto lleva un proceso, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos el Data Journey, ¿no? Que es a través de nuestro programa de IA que se llama Heimdall, que en el fondo es como ese dios que oía la grama crecer. Nosotros tenemos un montón de fuentes a las que le damos una fiabilidad y una credibilidad. Y eso pasa digamos, como a un data lake que llamamos, donde va toda esa información, y luego validamos ese data. Validamos ese data en función de lo que se repite, de dónde es la fuente, de la fiabilidad, de lo novedoso, ¿no? Y al final esa validación semiautomática y humana es lo que hace tomar una decisión para generar cada uno de esos puntos que vais a ver en la aplicación, ¿no? Aquí tenéis un poco lo que sería la explicación de la fiabilidad de la fuente, ¿no? Y sobre todo la credibilidad. Hay data que se genera una vez al año, como puede ser el World Malaria Report, o como pueden ser papers que van surgiendo que son estáticos, y luego información en tiempo real que va surgiendo sobre la malaria. Al final, pues por ejemplo, si tienes que ir a sudeste asiático, si tienes que esperar el World Malaria Report del año que viene y tienes este dato que es de OMS, ¿no? Al final, y te geolocaliza todos los casos que tienen, pues mejor mapa que este no vas a encontrar. Lo que pasa es que este mapa dura 3 meses. Entonces tendrá que haber alguien que actualice esos datos para... Y luego está el tema de los eventos, ¿no? Climatológicos, lluvias, calor, presencia de mosquitos. Hablabais antes de vector, de resistencias, incluso de resistencias a insecticidas, la presencia de Anopheles stephensi, o de circunstancias que están surgiendo. Al final, esto es un popurrí de cosas, ¿no? Y si a eso le sumas un poco herramientas de IA que ayuden un poco a generar un poco más conocimiento a nivel científico, pues tienes todos los eslabones, ¿no? Desde el médico o sanitario a pie de pista, por así decirlo, hasta el último informe de la OMS en tiempo real, ¿no? Y nosotros hemos sido capaces o semicapaces de pintar eso. Es decir, en el fondo estos son capas que van cambiando. Afortunadamente la malaria cambia menos que el dengue. El dengue quizás es todavía más complejo. También tenemos otro proyecto asociado a dengue. Pero lo que hace es advertir ese riesgo, ¿no? Y cuando hablas del PAFI, ¿no? Del índice larvario y de ese tipo de cosas, eso se registra y son capas que se pueden ir pintando. Y los mapas son preciosos porque los mapas permiten... poner muchas cosas, pintar en el mapa, por ejemplo, rutas, permite pintar núcleos turísticos, permite pintar fronteras, permite pintar cosas donde no hay acceso a la sanidad o donde no se conoce el data, ¿no? Desgraciadamente, como sabéis, la malaria es una enfermedad de pobres. África es el continente pobre y es el continente que, desgraciadamente, la malaria, y pintar África... tradicionalmente se pinta en rojo, ¿no? En rojo porque no tenemos datos muchas veces. Eso ojalá empiece a cambiar, ¿no? Cuando empezamos a tener datos locales o estacionales que indiquen eso, ¿no? El paradigma puede ser la India o Nepal o otros países donde sí que a través del dato nos permite dar otros consejos. Y hacia ahí van las guías de expertos, ¿no? Cuando se reúnen y van cambiando cosas, ¿no? El tema es, dijimos, yo como médico de familia... me da mucha rabia que mis compañeros de especialidad no tengan un acceso rápido a todo esto que os acabo de contar, ¿no? A un mapa que ya no me vale pintarlo todo mismo color, un mapa que sea un poquito más concreto, en el que haya esas capas, en el que haya los meses de alta transmisión, en la tasa de precipitaciones, la tasa de resistencias, el número de casos en tiempo real,
¿por qué no? Si el dato está, ¿por qué no pintarlo? Las especies de mosquito o las formas de malaria o ¿por qué no? Circunstancias asociadas a resistencia a insecticidas o, por ejemplo, la falsificación de medicamentos antimaláricos en esos países, ¿no? Ayer había una alerta en Nigeria a raíz de eso, ¿no? Y eso, si lo pensáis, digerir eso es fácil, es un post, ¿no? Es un post que nos permite hacer esa formación, un post firmado por miembros de SEMEVI, de Fundación IO o expertos en esa zona y transmitir esa información para que el usuario final no se entere a través de la página de Lola o del 10 minutos o de la barra de Google, ¿no? Yo creo que es nuestra responsabilidad y sobre todo que esto es tan bonito, que lo mostramos de una forma a veces tan fea, ¿sabes? Que en el fondo es una forma de llegar. ¿Nosotros qué hemos hecho? Iconografía para interpretar el Atlas. Esto nació en el 2023, estamos ahora en plena edición de la nueva edición 2025. Las fichas están online, están en la página y viene un poco a hacer un poco un refrito de muchísimas cosas con mucha ciencia, ¿no? En el fondo cogemos... no promediamos, porque somos a lo mejor más de una escuela o de tomar unas medidas un poco, de informar de lo que está pasando y a lo mejor tendemos un poco a ser proteccionistas, pero bueno, eso cuando no tienes dato es lo único que te puedes agarrar. Es decir, y dejaremos de ser tan proteccionistas a lo mejor a la hora de tomar profilaxis o cuando empecemos a tener esos datos un poco más certeros, ¿no? Si os fijáis aquí un poco lo que os decía, ¿no? El tema de la altitud. El mapa se puede reflejar perfectamente a la altitud y los 2.200 metros donde el mosquito no pica, ¿no? O ese dato de pluviosidad o ese dato de inundación, ¿no? Al final eso es lo que hemos hecho. Esto ya está online, lleva online desde el 2023. Quizá nuestro lanzamiento ha sido... Nos consideramos un poco como alguien más aquí en el escenario de la malaria, pero nos gustaría un poco que Fundación IO es pequeño, lo formamos muy poca gente que requeriría, imaginaros si la OMS trata de sacar un informe anual, lo que sería un poco actualizar esto de otra forma, pues al final necesitamos punch, necesitamos gente que quiera colaborar en esto. Esto es precioso para hacer estudios científicos, para hacer propuestas de colaboración, para integrar rutas de viajeros en estas apps, para que haya notificadores, ¿no? Que es un poco a lo que tiene un poco a la ciencia ciudadana, ¿no? Igual que hace Mosquito Alert, ¿no? Pues podríamos hacer algo así con viajeros a nivel mundial. Y esto es gratis y lo hemos hecho, eso, ya os digo, con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Y hoy, aparte, de hecho, ayer integramos por primera vez esta herramienta que viene a ser un poco ya como... se llama malariaris.com. El botón ya lo tenéis integrado en la página web del Atlas Visual de la Malaria. Y os animo a probarlo. MalariaRIS, en el fondo, tiene el escenario que son esos mapas que creamos en el que iremos integrando capas y vulnerabilidades del viajero, de cuando sea añoso, de cuando sea mochilero, de cuando sea simplemente un viaje corto, para calcular ese riesgo. MalariaRIS es un riesgo en función un poco de la estancia. Lo próximo que vamos a integrar es el número de días que viaja, es decir, que realmente esto es data analizado y sobre todo con esos datos de mortalidad, de contagios que recibimos un poco los países receptores un poco que mandamos a países tropicales, ¿no? ¿Qué hace MalariaRIS en tiempo real? Pues sitúa, puedes hacer consultas sobre ciudades específicas, te da una estimación en base a la altitud, a la temperatura que hay en la zona y las precipitaciones. Esto simplemente son APIs, es decir, que tú conectas al Weather Channel lo que está pasando a tu data y encima, o sea, imaginaros lo potente que puede ser este proyecto si os sumáis todos, que vuelvo a insistiros, si empezamos a crear algo que yo creo que no está creado, que es ese real data para proteger y personalizar los viajes, ¿no? Hemos ido un paso más allá, es el primer paso que damos. Yo creo que MalariaRIS tiene mucho recorrido y os animo un poco a probarlo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues nosotros queremos, en base un poco a todo ese data que generamos, a todo ese almacén de alertas, de eventos,
generar un poco pues concienciación, aparte de un poco de lo que os hablaba del blog, de noticias, de que se difundan, que otras fuentes menos fiables chupen de nosotros, es decir, mira, esto, información es fiable por esto, por esto y por esto, tiene un grado de confiabilidad bárbaro. Que se actualice la web, es decir, que no entres en una web y lo último que encuentres sea de hace 2 años, ¿no? Y si no hay data, decirlo, es decir, el uncertainty que decimos, que datos inciertos, no sabemos lo que está pasando, pero sí que hay notificaciones de casos locales de gente local, pues... Y luego emitir una serie de informes, ¿por qué no? Reports de... Igual que saca el CDC, ahora que está en crisis, por cierto, recomendaciones para viajes, ¿por qué SEMEVI o SEMEVI Fundación IO no podemos lanzar recomendaciones cuando haya que cambiar alguna recomendación o insistir en eso, ¿no? Yo creo que ¿por qué tenemos que esperar a que sea el CDC cuando tenemos nosotros data? Y imaginaros, si nosotros somos 20 personas haciendo esto, imaginaros si os sumáis 100, cómo podría ser de potente el proyecto en otros países. Nuestra filosofía, por ejemplo, es no ser chauvinista, es decir, que España es España, pero hay gente que está en otros países que sabe muchísimo. De hecho, puede informarnos mejor de esos países con data en tiempo real, ¿no? ¿Y por qué no hacer esos informes conjuntos? ¿Por qué tiene que haber 7 guías para la malaria? No lo sé. Nosotros hemos hecho esto, pero no nos importaría ceder un poco herramientas para que se haga algo más potente, ¿no? Y luego, pues, emitir pues, informes, ¿no? Eso sería un poco la forma. Y la forma de visibilizarse, nosotros en Fundación sí que tenemos una amplia trayectoria de comunicar. De hecho, yo creo que hoy en día hay que tener a alguien de marketing dentro de lo que haces. Y los médicos yo creo que tenemos que estar ya en otra fase de comunicar mucho y donde vaya a ser interesante, ¿no? Yo creo que en redes este seminario, por ejemplo, se va a grabar, se va a emitir, se va a cortar, se pueden hacer infografías, pero realmente el destino es prevenir esos 400 casos de malaria que llegan, por ejemplo, a España todos los años, ¿no? Entonces, al final... aquí os dejo mi propuesta para SEMEVI, para todos los que estéis escuchando. El timeline lo pondremos un poco el equipo que formemos para que Malaria Visual Atlas y en un futuro dengue y luego en un futuro también el índice FIO o el índice de, pues esté ahí, ¿no? Al final, nuestra propuesta es eso, crear un equipo multidisciplinar en múltiples sitios, crear estrategias como partnership estratégico entre todo el mundo que tenga algo que ver con la malaria y desarrollar herramientas bonitas como Malaria Risk que protejan y que puedan llegar un poco hasta el tuétano de nuestros viajeros, ¿no? Que no tengan que ir al blog de un influencer para informarse de salud, que si veis un poco cómo están los blogs a nivel de salud, pues están bastante mal, ¿no? Esto es lo que yo os quería contar. Yo creo que ahora lo interesante es debatir, ver un poco cómo seguimos. Y nada, gracias por estar ahí. Pues muchas gracias, Manuel. Yo creo que, bueno, pues yo ya conocía la herramienta, la he visto contigo alguna vez, la utilizo, de hecho, progresivamente la he ido usando más y ahora la uso mucho. Cuesta cambiar, el ser humano es resistente al cambio, eso es algo que nos cuesta a todos y cuando coges unos mapas, pues ahí voy. Y ya está, porque estás en consulta, no tienes mucho tiempo, tienes 15 minutos y estás acostumbrado a una cosa y cuesta. De hecho, el Malaria Risk, el botón nuevo, pero que ya funcionaba, es maravilloso porque no tienes que ir además a Wikipedia a mirar dónde está la ciudad que te dice ese señor que no tienes ni idea dónde está. Entonces la pones directamente y te sale en el mapa con su riesgo, lo cual facilita mucho y yo creo que, bueno, todos los que están aquí... Mira, Mar, están preguntando por el chat, si quieres, hacemos una prueba en tiempo real, esta es la herramienta. Aquí no me sale, te saldrá a ti, ¿no? Supongo, porque... Mira, aquí pone Malaria Risk, calcula tu riesgo, este es el botón. Ah, vale, ¿vale? Eso, perfecto. Esta es la herramienta, que para los que no las conozcáis, aquí tenéis un reel de noticias, de todas las noticias que se van generando, podéis ver un poco las cosas que son noticias y luego aquí lo que os decía, ¿no? En los últimos días, pues aumento significativo de casos de malaria en Namibia, reducción de casos en Camboya, brote de malaria en esta zona de la India, alta prevalencia de malaria en Tanzania, brote de malaria en Etiopía, aumento de alarmante de casos en Yemen, riesgo de incremento de casos por las inundaciones en Ribera Alta, en Bolivia. Al final, esto es real data, ¿no? Y si queréis probar, por ejemplo, el calcula tu riesgo, esto en el fondo se te abre el Malaria Risk, que básicamente tú pones tu fecha,
eliges la ciudad, decidme alguna. No sé, una de Brasil. A mí el otro día me dijeron una de Brasil, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues, no sé. Con Brasilia, que lo conoce todo el mundo, pero bueno, por poner... Brasilia. De hecho, a ver si la carta... Al final, el tema de los mapas, del mapa de fondo, que nosotros somos humildes y si creemos que hay que cambiar algunas cosas, aceptamos todo tipo de... ¿Ves? Aquí te sale un desplegable de todos los sitios que hay en Brasil, pues Brasilia, Minas Gerais, por ejemplo, soy profesional sanitario, que este es un disclaimer, ¿no? Y vas al informe y te genera el informe con el base. Aquí se pueden poner muchísimas cosas, pero muchísimas. No os podéis imaginar de la información que puede... A ver, ir al informe. Aquí. Brasil tiene un riesgo muy bajo en el país en general y luego ya va cargando lo que sería un poco el consejo. Y lo que os decía, es decir, que yo creo que cuando hablas de malaria y por ejemplo, consultas a 3 especialistas en un destino que no están las cosas tan claras de lo que tienes que hacer, muchas veces nosotros desinformamos a veces al viajero o le damos una falsa inseguridad. Entonces, yo creo que el crear un poco ese patrón para dar ese consejo o esa variabilidad o que el viajero entienda que existe una variabilidad, pues depende de la fecha, de la distancia, del tipo de viaje, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que ahora estáis todos consultando porque esto va muy lento. Sí, porque normalmente va más rápido, pero bueno. Os aseguro que esto sí, yo lo utilizo y va más rápido. lento, ¿no? Yo creo que al final estos son recursos, estos son servidores que cuanto más potencia le das, pues más rápido carga. Evidentemente, moriremos de éxito si todo el mundo entra a mirar a la vez. O sea, en verano, en junio, no intentéis entrar. No, pero bueno, yo creo que es un tema de escalarlo, pero realmente yo creo que el proyecto es súper bonito, creo que tiene mucho recorrido, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco el Malaria RIS. Bueno, ahora que lo he dejado de compartir es cuando lo... Ahora se carga. Bueno, sí es verdad que yo lo he probado y no tiene nada que ver con esto y va muy bien. Te salen sitios que no son Brasilia. Ahí lo tenéis. Básicamente, es decir, mucho más, y te sale ese color y de repente eso que tú intuías, que también depende, o sea, yo creo que cuando tienes poca experiencia esto te es súper útil porque te dirige sin necesidad de pensar mucho, de buscar mucho, y cuando tienes más experiencia también, porque muchas veces estas zonas que son frontera no se ven tan claras, luego te vas a lo de la OMS y te habla de departamentos que no tienes ni idea de dónde están, entonces te complica incluso, sobre todo zonas concretas muy como limítrofes. Te ayuda mucho a tomar decisiones en esos sitios. Y la potencialidad, Marc, que imagínate que en un momento que ya puedas diseñar los días de estancia, incluso que le puedas generar al viajero, ¿quiere usted reducir su riesgo? Pues vaya en otra época. Algo así, sí. Pero efectivamente, si se le pueden meter más cosas, pues aún irá mejor. Pero ya con lo que tiene, yo creo que se puede ganar mucho siendo una herramienta más, pero creo que es muy práctica. Para consulta, que al final un poco muchas veces es lo que queremos, estés en atención primaria, en un centro de vacunación, tengas más experiencia o menos, que no sea a veces tan difícil, sobre todo en zonas intermedias. En África subsahariana más o menos está claro. Y en zonas de muy poco riesgo también es más o menos fácil. En las que ni sí, ni no, ni blanco ni negro, tela. Porque además viene uno que le han mandado, el otro que no le han mandado, el otro que le pasaba. Te ayuda mucho. Entonces yo creo que es bueno que todo el mundo lo conozca. No sé si hay alguna pregunta, porque voy a mirar, no sé, en el chat. No, parece que la gente preguntaba por la herramienta. Marina, José, ¿queréis decir algo para añadir a lo que habéis visto y a lo que habéis contado? Bueno, pues yo deciros que la verdad que para hacer una buena indicación de la prevención de malaria, que está bastante actualizado, y es verdad que cada vez si tenemos más herramientas de este tipo, pues va a ser mucho más fácil. Porque, por ejemplo, en Etiopía hay brotes gordísimos o aparece un brote gordo en un sitio que tú no te esperas. O ciertas inundaciones que aumentan mucho el riesgo de malaria. Eso es muy difícil que os recoja un informe que se actualiza cada año. La verdad que yo creo que es una buena herramienta a tener en cuenta. Pues sí, en la misma línea que dice Marina, una herramienta como esta tan potente que permite integrar tantas fuentes de información, no solo
habituales académicas, sino también a nivel local, pues es un auténtico lujo para poder definirlo bien de cara a los profesionales y de cara también a los viajeros, porque va a estar accesible a todas personas. Esperemos que eso que lo conozcan, lo consulten y cuando detecten algún riesgo, pues vengan cuando vean que tienen una necesidad de tratamiento, no sea solo lo que dice un profesional a la consulta, sino que vean que, en fin, que hay un riesgo real y que pueden, en casos concretos, pues matizarlo, elegir otros destinos, otros temporadas en función de los intereses de cada uno. Sí, una cosa que no... Las fichas son descargables, las fichas se actualizan, es decir, que se actualizan cuando hay cambios llamativos y realmente esas fichas pueden permitir difundir a gente menos tecnológica o que quiera tener simplemente en su escritorio de la consulta las fichas, pues... porque realmente el mapa, o sea, lo que es el libro de papel, pues pasa como los libros que se desactualizan ahora mismo. Un libro no actualizado y sobre todo con datos en tiempo real, pues pierde un poco el interés. A ver, el libro es muy bonito y está bien tenerlo y te puede servir de base, pero la actualización así más frecuente yo creo que nos va a ayudar mucho más. Y ayer mismo una compañera mía en urgencias, no antes de ayer, tenía un chico de Honduras que tenía síntomas que podían ser dengue, malaria y tal, y le mandé la ficha de la Fundación Niño de la malaria. Digo, esta es la zona de malaria y el tipo de malaria que hay. Luego creo que tenía leptospirosis, pero iban orientando a qué podía haber allí y esta chica trabaja en urgencias, es médico de familia y, bueno, pues del dengue en Huelva, pues no le suena mucho ni la malaria. Pero cuando me pregunta por el chat, digo, pues mira, te voy a mandar una ficha para que veas un poco las zonas de dónde viene ese chico, si hay más o menos malaria, de un país que es de estos intermedios que ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. En la nueva edición, decir que se ha integrado en el equipo, se ha integrado un responsable de salud pública de varios países de Sudamérica, de República Dominicana, de México, de Colombia, de Uruguay, de Costa Rica, de Perú, de Bolivia. Y a nivel de España, pues gente que sabe mucho de malaria, como Diego Torrus, que creo que está por ahí conectado. Pues, animaros, que es simplemente escribirnos un email y quiero colaborar en esto, me apetece y así también hacéis currículum, ¿no? Que yo creo que también hay que articular un poco quizá eso, tanto con Fundación Niño directamente o a través nuestro, un poco si vamos a intentar tirar por este camino, que la gente que está viéndonos o que es socio de uno o que quiere, pues tenga un camino para llegar a ayudar, además de sacar partido de la herramienta. Pues si no hay más preguntas, yo creo que hemos llegado al final de esta primera sesión. Espero que os haya gustado, que haya sido un éxito y que sigamos en breve con otras sesiones similares. Así que no me queda más que daros las gracias a todos los ponentes, al presidente, a mi compañera Marina, a mi compañero Manuel y emplazaros para que dentro de poco pues tengamos otro seminario de otro tema similar de interés en el viajero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un saludo. Hasta luego.